qué no hablamos nosotros de lo que pasó esta semana, chicos? Uf. ¿Qué nos dejó esta semana tan movida? ¿Qué es lo que más recuerdan ustedes? Para mí, el acuerdo, el pacto, bueno, creo que la semana pasada hablamos de que el 12, o sea, hoy, tendríamos noticias sobre Trump y su salida o posible salida del pacto nuclear con Irán. Pero de hecho eso ya se adelantó y hizo el anuncio el 8 de mayo. ¿Sabes por qué, Alex? Porque nosotros predijimos aquí en este programa, atención al día 12 de mayo, y entonces los asesores de Trump dijeron, no, 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 no podemos darles la razón, no puede ser que siempre tengan razón estos y que siempre se adelante a nuestras movidas, vamos a adelantar la fecha 4 días, y lo lograron, ¿no? Fallamos en nuestra predicción, no fue el 12, sino fue el 8. Bueno, ahí está. Hola Luis. No, todavía se queda sin micrófono. Pues, Pero bueno. Razones. ¿Por qué creen ustedes que se salió Trump del acuerdo nuclear? porque papi Netanyahu se lo pidió para mí. Exacto, eso es lo que estaba a Exacto. punto de decir. La semana pasada hablamos sobre las habilidades de Bibi Netanyahu con PowerPoint, que nos dejaron muchísimo que desear. Pero sin embargo, creo que esta fue toda la razón que utilizó Trump para justificar sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear. Esto ocurrió dentro de un contexto bastante curioso porque no sé si se acuerdan que también la semana pasada hablamos de los aranceles que Trump estaría estableciendo en contra de las importaciones provenientes de países europeos, algo que se llegó a llamar una guerra económica que Trump quería establecer en contra de Europa. Y obviamente el acuerdo nuclear con Irán benefició bastante, de hecho, a empresas europeas al adquirir acceso al mercado iraní. Eh, Al retirarse Trump, él me imagino, pienso yo, que estaba esperando que las naciones europeas fuesen a seguir su ejemplo para ejercer presión sobre la nación persa, pero no fue así. A mí me sorprendió escuchar a Francia y a Alemania, incluso al Reino Unido, eh, confirmarle al presidente iraní que de hecho iban a continuar con su compromiso por lo menos los términos del pacto nuclear. Entonces, para mí que Trump está haciendo una jugada bastante arriesgada y capaz se pueda quedar completamente aislado de la comunidad internacional, como les gusta llamarse a ellos mismos. ¿Qué piensan ustedes, chicos? Que Trump ya había anunciado que se iba a salir, obviamente que desde la campaña, pero quizás no por las razones que nosotros estábamos pensando. Un nuevo punto de vista o un punto de vista alternativo a esa retórica de Trump sobre que el tratado con Irán había sido muy malo, el peor de la historia, el peor error de Obama. Era porque quizás en términos económicos, como dices, Alex, no había beneficiado de nada a Estados Unidos, o muy poco. Entonces, hay que recordar que las reservas petrolíferas de Irán son de las más grandes del mundo y no están explotadas al 100%. Y lo que terminó sucediendo es de que las empresas francesas y alemanas, junto con chinas y rusas también, habían logrado los acuerdos económicos estratégicos más importantes con Irán. Entonces, Trump quizás lo estaba viendo desde el punto de vista económico y ese es un punto de vista que no va de acuerdo con la retórica que ahora presenta. Ahora nos dice que es porque Irán es un patrocinador del terrorismo, pero parece que está nada más diciendo las palabras que Bibi Netanyahu quiere que diga. Entonces, pues digamos que le funcionó de alguna forma para de alguna manera enmascarar las verdaderas intenciones y decir, ya ven, pues lo que les dije yo que iba a hacer, lo estoy haciendo. Claro, el pretexto de Trump, como lo decías, era que Irán iba a tener la capacidad, a pesar del acuerdo nuclear, de hacerse con armas nucleares en muy poco tiempo. De hecho, que el acuerdo no iba a prevenir que digamos, prevenir la capacidad de Irán de conseguir armas nucleares. Pero el punto del acuerdo nunca fue prevenir eso. El punto del acuerdo era, de hecho, extender el periodo entre ahora y creo que lo extendía a 10 años, en el que Irán podría llegar 20. a conseguir, o bueno, 20 años en los que podría conseguir un arma nuclear. Ahora, si el acuerdo se rompe, lo cual no ha ocurrido, porque de nuevo, el resto de los países que firmaron el acuerdo todavía están cumpliendo con los términos. Recordemos, creo que fue Francia, Alemania, China, Rusia, Estados Unidos e Irán.
de los cuales solamente Estados Unidos está buscando salirse. Entonces, no sé si esto para mí representa una ruptura completa del acuerdo. No sé qué piensan ustedes. No, para mí Estados Unidos se está aislando. No sé si tiene No, mucho claro. poder de negociación en este caso. El asunto es, el acuerdo no se rompió. Lo que ocurrió es que Estados Unidos se salió del acuerdo. Ahora, esto tiene implicancias, ¿sí? De hecho, Europa estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos cumple un rol muy importante en los intercambios económicos y en el comercio mundial, ¿sí? Muchas de las transacciones se hacen a través de la banca estadounidense, ¿sí? Entonces, el problema realmente que radica en que, no en que Estados Unidos no sea parte del contrato, sino que el hecho de que ellos se salgan perjudica a las empresas, obviamente, iraníes y a las europeas. El punto es que me da la sensación de que, como bien decían ustedes, Trump, con este tipo de maniobras y con otras tantas que llevan, digamos, haciendo durante los últimos años, como las sanciones contra Rusia, lo único que está logrando es empujar al mundo a encontrar formas alternativas de vincularse económicamente, porque si no el mundo no puede subsistir, ¿sí? Y en este sentido, me parece que la salida de Estados Unidos, podríamos mirar, si miráramos el vaso medio lleno, podríamos verlo como algo positivo, porque no hace más que distanciarlo con la Unión Europea. En lo personal, creo que la reacción de la Unión Europea fue muy convencional, mostró un cierto enfado, pero fue bastante tímido, aunque claramente quedó claro que ellos no quieren salirse de este acuerdo porque les resulta absolutamente conveniente. Entonces, el punto es, estaremos frente al punto de inflexión a partir del cual la Unión Europea empiece a soltarle la mano a Washington y empiece a buscar formas alternativas de vincularse económicamente con Irán, y esto implica también de alguna manera quizá liberarse de Washington y también vincularse económicamente con Rusia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que dentro de lo que es el contexto catastrófico en el que estamos inmersos, quizá la salida de Estados Unidos, aunque fue algo dramática, pueda llegar a ser un evento positivo en lo que es el desarrollo de esta historia. Uh-huh. La pregunta que pudiéramos hacer, perdón Alex, es, dale. Acuérdense que la semana pasada ya había visitado Macron y Merkel en una visita express a Trump, y en ella a Merkel sobre todo, que pues pareciera que fue a la que se dirigió de forma como adulta, mientras que con Macron se dirigió como si fuera un niño. A Merkel le dijo, ¿saben qué? Ustedes están por su cuenta, Estados Unidos ya no puede seguir siendo el sostén de Europa económicamente o en apoyos. También había preocupaciones sobre los aranceles, algunos beneficios que tenía Europa o la Unión Europea en sus transacciones económicas con Estados Unidos, dando a entender que también se iba a salir del acuerdo iraní y que iba a ir Estados Unidos por su propia cuenta. La pregunta que yo tengo es, como preguntaste tú, Mauricio, ¿Europa realmente va a irse por su cuenta o va a tener que seguir viéndose forzados a seguir Estados Unidos, eventualmente hiriéndose económicamente ellos mismos? El tema es que... Adelante. No, perdón, si quieres completar tu idea, pero mi teoría es la siguiente. Tal vez en Europa existe la voluntad, y tal vez Andrés nos pueda corregir, incluso tal vez Lidia, pero para mí que en Europa existe la voluntad de continuar haciendo negocios con Irán de la forma en la que lo han venido haciendo. Son 3 años que han llevado haciendo negocios con una nación con la que nos asustaron a todos por casi una década, que han sido beneficiosos para la economía europea. Para mí que en Europa existe la voluntad de hacerlo no solamente en intereses privados, pero también en intereses estatales. La población no siente, o sea, creo que sentiría más salirse del acuerdo que permanecer en él. Sin embargo, y creo que esto se conecta con el resto de eventos de esta semana, no olvidemos que Israel también tiene interés de aislar a Irán y, digamos, robarle un poco su influencia en la región, lo que para mí implica que el alcance de las agencias de inteligencia israelí pueden llegar a enviar mensajes a Europa de un modo bastante trágico, como lo han hecho en el pasado. No sé si me entienden lo que digo, pero en el pasado, digamos, cada vez que necesitaban que Europa se inclinara un poco
o darle un mensaje acerca de qué forma comportarse en el ámbito internacional. Ocurría un evento de estos trágicos, un ataque terrorista que era bastante traumático. Para mí que también podemos estar a las puertas de que Europa decida permanecer dentro del acuerdo, aislar a Washington e irse un poco en contra de Israel, pero al mismo tiempo, ante la posibilidad de que ocurran ese tipo de eventos que van a hacer que Europa, a forzar la mano de Europa a dirigirse en otra dirección. No sé qué piensan ustedes. Es interesante porque lo que dices es de que la retórica de la coerción que Europa ha tenido hasta este momento ha sido a través de ataques de yihadistas. Así han sido ataques de terroristas del Estado Islámico, de quien tú quieras. Pero ahora, si los quisieran meter en línea, los terroristas tendrían que tener otro origen, otra motivación. Sería un juego completamente nuevo. Es cierto, es cierto. Y yo insisto en ver la salida de Trump del acuerdo como un ladrillo más en un enorme muro que Trump, mejor dicho, que el Estado profundo intenta crear entre Europa y las economías emergentes fuertes como la rusa, como la china, e incluso Irán y Medio Oriente, ¿no es cierto? Ahora, el punto es que este es un ladrillo más, pero antes que este hubo otros ladrillos. Y hemos visto durante los últimos 4 años cómo Estados Unidos ha comandado a Europa y la ha forzado a implementar una serie de sanciones contra Rusia que han sido absolutamente perjudiciales para la economía europea. Entonces, este estrangulamiento que Washington viene haciendo sobre Europa desde hace ya 4 años, quizá estemos a punto de verlo llegar a su fin. Obviamente es una visión quizá un tanto optimista de toda esta historia y quizá no es algo que vaya a ocurrir mañana, pero yo creo que si se sigue intentando construir este muro en contra de lo que es un proceso natural de conexión económica entre economías que son cercanas, que son compatibles, como son la economía europea y las economías que son satelitales porque geográficamente son satelitales a Europa, quizá Estados Unidos no haga más que forzar un colapso en los vínculos euroatlánticos. Y yo quiero poner énfasis en que las sanciones en particular fueron muy perjudiciales para Europa, ¿sí? Y las sanciones no solamente fueron perjudiciales para Europa, sino que incluso para Estados Unidos. El costo es muy alto para Estados Unidos de sancionar a Rusia. Tengamos en cuenta que las sanciones impiden que empresas norteamericanas, en principio que la banca norteamericana pueda interactuar con empresas vinculadas con Irán, Corea del Norte, con Rusia, pero no solamente eso, empresas norteamericanas no están en condiciones de hacer convenios comerciales no solo con empresas iraníes o con empresas rusas, sino con empresas extranjeras, que pueden ser, por ejemplo, de Suiza, del Reino Unido, que tengan alguna participación accionaria por parte de alguno de los empresarios o entidades sancionadas por Estados Unidos. Entonces esto coarta muchísimo el intercambio comercial y yo creo que eventualmente, dada la circunstancia de que estamos en medio de una globalización que nos fuerza a establecer vínculos económicos entre las naciones, si Estados Unidos sigue en este mismo camino, es muy posible que fuerce a la Unión Europea y fuerce a Rusia y a otras potencias a establecer vínculos comerciales que dejen a un lado a Estados Unidos. No hay que olvidar que Rusia desde hace ya casi 4 años viene desarrollando un sistema de pagos propios, el sistema MIR, ¿sí?, que empezó siendo un proyecto enorme, pero empezó dando pasos modestos y hoy en día es un sistema de pagos que cubre absolutamente a Rusia, que permite transacciones internacionales. Entonces no nos extrañemos que de acá a un tiempo empecemos a ver a algunas naciones, quizá las más atrevidas, utilizar el sistema de pago ruso y no utilizar los sistemas de pagos que hoy por hoy están manejados por las grandes potencias occidentales. Oigan, chicos, ¿no vieron la entrevista con Assad que le hizo un diario griego? El diario se llama Katimerini. La estaba leyendo el día de hoy y se me hizo muy interesante porque bueno, es básicamente lo que hemos dicho nosotros aquí. Le preguntaron a Assad que pues, si se sentaría a hablar con Trump y dijo, pues ¿para qué me siento a hablar con él si él no está a cargo?
Quien está a cargo es el Estado profundo en Estados Unidos, de todos modos. Assad le Sot. Assad Lesot, exacto. Entonces, se me hizo súper sensato y además muy interesante a la luz de todo lo que hemos venido discutiendo, porque por un lado, Trump, él en su visión personal, en donde cree que todo lo sabe y que es un hombre de negocios genial, entonces él se imaginó que lo que había que hacer era salirse del acuerdo con Irán porque era un mal acuerdo para Estados Unidos, porque Estados Unidos no salía ganando nada. Entonces él cree que él es muy listo y que de paso sí se gana amigos en Israel, ¿no? Pero en realidad el Estado profundo, atrás de Trump, le dejan hacer de ese modo porque a ellos les conviene, porque ellos creen que el plan es aislar a Irán y ver que no sea la región, la potencia de la región de Medio Oriente, cuando ese papel le corresponde, según ellos, a Israel, ¿no? Entonces Assad pone las cosas claras sobre la mesa y dice, pues mira, Trump ni siquiera, o sea, él no toma las decisiones en realidad, él es el Estado profundo quien lo hace. Y otra cosa interesante de esta entrevista y se refiere a una pregunta que nosotros hemos venido haciendo aquí en varios programas acerca de si todo este caos que está sufriendo Medio Oriente, en donde por un lado está Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, la OTAN, y por otro lado está Rusia apoyando a Siria, Irán, Irak, etcétera. Si esto podría desencadenar una tercera guerra mundial, que por supuesto es lo que a todo mundo más le preocupa. Y lo que Assad dijo fue no, por una razón muy sencilla, que es afortunadamente hay un liderazgo muy sabio en Rusia que entiende que la agenda del Estado profundo de Estados Unidos es crear conflicto y no van a caer en ello, ¿no? Entonces, esto a su vez contesta una pregunta que nos estábamos haciendo justo antes del programa, que se relaciona a lo que vino justo después del anuncio de Trump, que es un par de ataques completamente injustificados de Israel en contra de Siria, y la pregunta que la gente se hace es ¿por qué Rusia no hace nada? Entonces, Assad está un poco contestando esta pregunta, pero vamos paso por paso porque ya me adelanté con demasiadas cosas. Entonces, ¿alguien quiere recordar qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que hizo Israel después de que Trump hiciera este anuncio? De hecho, empezó a hacerlo justo cuando había acabado de hacer el anuncio, como una hora después ya estaba ocurriendo. Pues más, ¿Alguien quiere? más de lo mismo. Venga. Fue aprovechando el desorden de la prensa internacional. Todos estaban enfocados acerca sobre el anuncio de Donald Trump. Justo en el momento del anuncio, Israel decidió hacer ataques en contra de, según ellos, objetivos iraníes dentro de Siria. Creo que el primer ataque fue el mismo 8 de mayo, como decías tú, sobre Damasco, el sur de Damasco. El segundo ataque vendría, creo que un par de horas después, sino al día siguiente, y ese fue un ataque mucho más fuerte, de hecho. No sé si quieren agregar detalles del primero, porque no tengo muchos detalles porque fue tan rápido, fue como un relámpago. Pero el segundo es el que fue bastante interesante. Si no recuerdo mal, fueron creo que 28 aviones israelíes que tiraron en total unos entre 60 y 70 misiles, y los sistemas de defensa sirios derribaron aproximadamente la mitad, ¿sí? Entre 30 y 35 misiles. Sí, ese fue el resultado del primero, ¿no es cierto? Ese fue el segundo ataque, el que fue durante la noche. Es que el primero ocurrió el mismo día que Trump hizo el anuncio y según recuerdo fue un almacén de armas, creo que en Homs, y que los israelíes alegaron que eran armas iraníes, ¿no? Entonces salieron fotos así de una explosión enorme y hasta hubo un rumor de que si no habría sido una arma nuclear táctica o algo así, cosa que yo no creo que sea cierto, pero bueno, fue típica comportamiento israelí de que mientras el mundo le está prestando atención a algo importante, en este caso al anuncio de Trump, entonces ellos aprovechan para golpear, ¿no? A veces lo hacen en contra de Gaza, a veces lo hacen en Cisjordania y ahora lo hacen en Siria, ¿no? Pero a la vez fue también un intento de provocación. Y justo después de eso, los israelíes dijeron, pues es que ahora lo que va a pasar es que Irán nos va a querer atacar a través de la frontera de los Altos del Golán, que es un territorio entre Siria e Israel, que Israel ocupa desde hace décadas de forma ilegal, pero que la comunidad internacional reconoce oficialmente como territorio sirio. La ONU también.
Ajá, sí, exacto. Entonces, también resultó muy sospechoso que los israelíes empezaron a decir, estamos viendo desde la frontera que hay unos movimientos extraños militares de Irán. O sea, ya desde que dijeron eso se veía venir que algo iba a pasar y que le iban a tratar de echar la culpa a Irán, ¿no? Que fue exactamente lo que ocurrió. Entonces, después en la noche hubo fuego de ambas partes de la frontera, hubo mucha confusión en cuanto a la información acerca de qué pasó exactamente y qué ocurrió primero y qué no. Después de algunos días de leer varias versiones de ambas partes y de lo que dijo el Ministerio de Defensa rusa, entonces lo que creo que ocurrió fue que en primer lugar fueron los israelíes quienes dispararon con artillería desde los altos del Golán, y después hubo represalia no de Irán, como dice Israel, sino de la misma Siria, que creo que lanzaron unos misiles a posiciones militares israelíes, y después Israel hizo justo lo que Mauricio nos estaba comentando, que con 28 cazas bombarderos lanzaron 60 misiles, de los cuales la mitad supuestamente fueron derribados, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el discurso? O sea, el discurso de Israel es que nosotros solo nos estábamos defendiendo porque estos malvados iraníes nos están atacando desde Siria, ¿no? Y lo triste del asunto es que si uno lee la mayoría de los encabezados de los medios occidentales, básicamente empujan esa historia porque el modo en el que construyen sus frases en los titulares siempre es en respuesta a lo que hizo Irán, Israel contraataca posiciones iraníes en Siria. O sea, siempre desde el punto de vista de lo que dice Israel, lo cual 99% de las ocasiones es mentira, ¿no? Y la otra cosa que viene a delatar a Israel es que justo el día en que hicieron esto, y también lo veníamos comentando antes del programa, Netanyahu estaba en Moscú hablando con Putin, y Putin lo tuvo allí de invitado en la ceremonia del 9 de mayo, que es cuando celebran la victoria de la Segunda Guerra Mundial, el desfile militar. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, por un lado, la respuesta más obvia es que Netanyahu estaba tratando de suavizar la reacción de Putin, como diciendo, mira, no te voy a enojar, pero vamos a hacer esto, ¿no? Pero quizá más que eso, y esto lo escuché de otro editor de SOT con el que tuve una conversación hace poco, quizá no fue tanto convencer a Putin de lo que, o sea, Putin no va a cambiar de opinión del mundo en el que él haga sus cosas y sus estrategias, etcétera, sino más bien darle la imagen al mundo, al resto del mundo entero, de que Putin está del lado de Netanyahu. O sea, para que el mundo entero piense, Putin fue a pedirle permiso, perdón, fue Bibi quien fue a pedirle permiso a Putin y Putin dijo que está bien. Y entonces ahora, por eso Israel atacó Siria. O sea, es completamente maquiavélico lo que hacen los israelíes, psicopático también, porque ellos son quienes atacan y después se las arreglan para hacerle creer al mundo que ellos son las víctimas, ¿no? Ahora, ¿les puedo hacer una pregunta ya que estamos hablando de este tema? Algo que yo creo que muchos de nuestros lectores se lo preguntan, y a veces de hecho se desliza mucho en las redes sociales esta idea de que ¿por qué siempre nos queda el sabor amargo de que Israel se sale con la suya? ¿Por qué no hay una respuesta contundente por parte de Siria, Irán y eventualmente también Rusia? ¿Por qué creen ustedes que hasta ahora Israel no se ha visto lesionado, ¿sí?, con derribar 5 o 6 aviones o con una respuesta simétrica a lo que ellos intentan hacer? Pues yo les puedo dar mi respuesta, si quieren. Creo que es importante ver las cosas desde el punto de vista de cada uno de los jugadores y tratar de verlo como en términos estratégicos, ¿no? Y casi como si fuera una jugada, una partida de ajedrez, ¿no? Entonces, en ajedrez tú no puedes darte el lujo de ser impulsivo y de tratar de ir y tomar la reina, porque entonces estás en jaque mate, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Rusia fue muy clara desde el principio de que ellos querían defender al gobierno de Siria, porque lo que estaba amenazando al gobierno de Siria eran grupos terroristas, yihadistas, etcétera, y si eso venía a ocurrirle a Siria del mismo modo en que le había ocurrido a Libia y como años antes le había ocurrido a Irak, entonces eventualmente eso iba a ser un gran problema, no solo para los aliados de Rusia, sino para Rusia misma, porque después ese cáncer, digamos, del terrorismo se iba a expandir hacia Rusia. Entonces, ese era el objetivo principal de Rusia. Y en ese sentido, ellos fueron muy cuidadosos en elegir sus batallas, y eso también es pensamiento estratégico.
Si ellos están primero involucrados en el hecho de impedir que esos grupos terroristas se expandan y el objetivo es destruirlos, mientras haces eso, no te conviene meterte en pleitos con Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita, etcétera. Aunque tú sepas que ellos apoyan a esos grupos terroristas por detrás, no te conviene hacerlo directamente porque entonces tienes no una pelea, sino 2 o 3 y mucho más grandes, ¿no? Entonces, aplicando esa misma lógica en este caso, mientras el gobierno de Siria no se vea en peligro inminente de caer en manos de Israel, por ejemplo, yo no veo que Rusia necesariamente vaya a intervenir, ciertamente directamente no. Tal vez provea apoyo logístico o diplomático, o tal vez les dé armas, etcétera. Pero más allá de eso, yo veo que sería muy difícil que se involucraran directamente. Ahora, si uno ve lo mismo desde el punto de vista de Siria o de Irán, entonces es básicamente la misma cuestión. O sea, Siria en este momento todavía está terminando de limpiar su propio país de estos grupos terroristas. Y a Siria no le conviene tener una guerra mayor encima de esa que ya tiene. Entonces, si Siria algún día decide enfrentarse directamente a Israel y hacerle pagar por todo lo que le ha hecho, desde el punto de vista estratégico le conviene primero acabar de consolidar la victoria que está logrando sobre los terroristas en su territorio y después ver cómo trata con Israel. Y eso siempre tomando en cuenta que si no se mete con Israel por cuestiones políticas y por el hecho de que Estados Unidos, los políticos están enteramente dominados por el lobby israelí, es prácticamente invitar, o sea, es prácticamente el gobierno de Estados Unidos estaría obligado a defender a Israel si Israel se viera en una guerra directa contra Irán o Siria. Entonces, ellos lo saben y por eso no se van a meter directamente en un conflicto como ese. Hezbollah, por ejemplo, ese sería distinto porque Hezbollah tiene cierta independencia, aunque todos saben que Hezbollah está directamente apoyado por Irán, ¿no? Pero no es lo mismo que el ejército iraní cruce la frontera y vaya a atacar a Israel, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, hay que tratar de ver las cosas en su contexto y un poco con pensamiento estratégico y a largo plazo. Entonces, hay que ser inteligente en cómo cada uno de los jugadores mueve sus piezas y hay que tratar de entender por qué hacen o dejan de hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y yo agregaría algo más. Hay un punto interesante también entender que tanto Rusia y en especial Irán y Siria son países que tienen dentro del contexto occidental el estigma de países belicosos, terroristas, porque durante muchísimos años se ha embebido esta historia, esta concepción de estos países en toda la prensa y a través de todos los medios. Entonces, el hecho de responder, incluso aunque sea justo, de responder un ataque de estos en forma simétrica, posiblemente le signifique la condena desde Occidente y quizás una escalada de violencia donde se involucren las potencias que siempre sabemos que son aliadas, Gran Bretaña, Francia, Alemania, porque hay que reconocer, más allá de que nos guste o no, que aún Israel cuenta con el apoyo de todo Occidente, esa victimización y ese constante discurso haciendo alusión de que ellos tienen derecho a defenderse todavía es muy fuerte dentro de Occidente. De ninguna manera yo creo que una reacción violenta y simétrica por parte de Siria, Irán o Rusia le vaya a resultar beneficioso en este momento. Y como bien decías vos, Andrés, yo creo que hay que tener una visión largoplacista y si consideramos lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años, hay que reconocer que Rusia no ha hecho las cosas tan mal porque todo este tiempo Estados Unidos, Israel y las potencias aliadas se han visto frustradas en una agenda que parecía que era inminente y que se iba a concretar en Medio Oriente. Así que hay que darle cierto crédito y tener cierta confianza, aunque no veamos que disparen los cañones o respondan simétricamente a los ataques de Occidente. Ahora, quiero hacer una pregunta para ustedes, chicos, que se conecta con algo que dijiste ahora, Andrés. Porque en este último ataque que hizo Israel, los aviones que fueron utilizados para lanzar el ataque provinieron del Líbano. Pero también sé que hubieron elecciones allí y que Hezbollah tuvo una gran victoria que de hecho no le conviene para nada a Occidente. ¿Cómo creen ustedes que esto va a conectarse con toda esta dinámica que estamos viendo ahora en Medio Oriente, especialmente
con la capacidad que tiene Israel para atacar a Siria desde Líbano y la conexión que tendría Líbano, Siria e Irán eventualmente si el gobierno llega a poder ejercer su poder. Bueno, pues quizá lo que haya falta que hacer es un poco de contexto histórico, porque ustedes recordarán que en 2006 Israel inició una guerra en contra de Líbano, bueno, específicamente en contra de Hezbollah, y bueno, Israel tenía superioridad numérica, superioridad de armas, tenía misiles, tenía tanques, tenía sus eh, unidades de élite, etcétera. Pero Hezbollah venía preparándose para esto desde hace mucho tiempo y empezó a aplicar una guerra de guerrillas, por decirlo así, y el resultado fue que le dieron una patada en el trasero a Israel. Entonces, Israel, desde entonces, y bueno, y desde antes ya, por supuesto, pues le trae ganas a Hezbollah. Entonces, ¿qué va a pasar eso? ¿Cómo se va a desarrollar eso en el futuro? Tomando en cuenta que ahora Hezbollah tiene mayor poder político en Líbano de lo que tenía antes, pues sin duda que algo va a ocurrir, pero exactamente cómo, pues no sé. O sea, si por Israel fuera, ellos irían e invadirían Líbano también. Pero dada la experiencia que tuvieron en 2006, no sé cómo quieren ahora jugar sus cartas, ¿no? Entonces, no quiero hacer ninguna predicción, la verdad no sé qué va a pasar, pero sí me interesa qué va a pasar. Claro, bueno, tengo un pequeño comentario que es un poco regresando a la pregunta que nos hizo Mauricio sobre ¿por qué no hay una respuesta tan directa sobre Israel? Y la respuesta de Andrés es perfecta respecto a que es un tablero de ajedrez. Nada más hay que ver que también maquiavélicamente Rusia estaba distraída con sus eventos del día de la victoria. Vean nada más, para que pudieran hacer, hicieron, como lo planteaste Andrés, hicieron un montón de cosas para ir a atacar las posiciones iraníes en Siria. Sin embargo, suena como que es una operación bastante grande. Mandaron a Bibi para Rusia, coordinaron con Trump para que se adelantara el anuncio que se iban que iban a abandonar el tratado de Irán. ¿Qué más hicieron? Ese es muy buen punto, Toño, porque tal vez adelantaron el anuncio, o sea, tal vez le mandaron la instrucción a Trump de que adelantara el anuncio, justo porque Bibi iba a ir a Moscú, entonces querían coordinarlo todo para que mientras Bibi estuviera hablando con Putin, eso ya hubiera ocurrido, o sea, el anuncio de Trump, y entonces todo estuviera puesto sobre la mesa para que pudieran hacer este ataque sobre Siria y después, de acuerdo a todo este discurso de que Irán es muy malévolo, entonces poder echar la culpa a Irán sin problemas. Claro. Buen Ahora, punto. Perdón, pero terminar un poco la idea. Y también fabricaron completamente este supuesto ataque de las fuerzas iraníes en los altos del Golán. Entonces fueron un montón de cosas que tuvieron que haberse planeado, porque no lo puedo concebir de otra forma. Se me haría que naturalmente esto hubiera ocurrido, se me haría realmente muy sospechoso que fuera de esa forma. Pero el punto es de que me pregunto, Israel realmente qué puede hacer para fomentar un cambio de régimen en Siria. En este punto, 2018, en 12 de mayo, bueno, vamos a regresarnos al día 8 de mayo, es poco lo que puede hacer realmente ya para intentar provocar un cambio de régimen. Lo que les comentaba ayer o antes de comenzar fue, empezaron intentaron hacer el cambio de régimen por las formas, digamos, menos que no involucraran un golpe militar, una primavera siria. Después metieron a los orcos, perdón, a los yihadistas, y después intentaron utilizar a los kurdos. Ninguno de esos planes ha funcionado, y es como si Irán, como si Israel en su desesperación dijera, a ver, háganse a un lado, por favor, que ninguno de ustedes está logrando lo que yo quiero. Ahora, voy a entrar yo con mi fuerza aérea, convirtiéndose efectivamente en la fuerza aérea de ISIS, digamos, y quiero intentar derrocar a Siria, al gobierno de Bashar al-Assad. Pero realmente está fuera de la ley, fuera de lo que van a ser condenados internacionalmente. Entonces, el punto es,
de estos ataques israelíes, que estamos viendo que llevan como 2 o 3, no pueden ser muchos, no pueden ser explícitos y no puede ser una campaña permanente, porque entonces se llevarían la condena internacional y las repercusiones que tendrían serían mayúsculas, porque están tan fuera de la ley, que sería inevitable que todo el mundo nos diéramos cuenta. Hay otro punto más que me vino a la mente de por qué Rusia no responde de un modo más decisivo, y es muy sencillo, que en un mes o dos, Rusia va a ser anfitrión del Mundial de Fútbol. Y eso, por supuesto, en términos políticos y culturales, ¿no? A nivel internacional, es una cuestión de gran prestigio para el país que es anfitrión. Y por supuesto que Rusia no quiere meterse en mayores problemas antes de que eso ocurra. Entonces, si es que va a haber una respuesta más fuerte por parte de Rusia, yo no pienso que vaya a ocurrir antes del Mundial de Fútbol. Al No, y contrario, o también, sea, son los enemigos de Rusia quienes quisieran ver que las cosas se echaran a perder, porque entonces le echarían a perder esa fiesta, digamos, a Moscú. claro, pero también pensémoslo desde la otra perspectiva. Es muy posible que Israel aproveche todo el periodo del Mundial para hacer este tipo de operaciones, ¿sí? Ahora coincido con Tonio en que, y también agregaría que este tipo de ataques no creo que le brinden demasiado blindaje al Estado Islámico o a los terroristas o a quien sea que quiera voltear a Assad, porque siguen siendo pequeños, siguen siendo puntuales, no tienen una gran cobertura, sino más bien es como una especie de palmada en la cola, por decirlo de alguna forma, pero no hace un gran daño, ¿sí? Yo creo que la intención de Israel, aunque no está del todo claro, es más bien provocar en Siria y entre Siria e Irán una especie de cisma, o que Siria piense eventualmente: quizá me convenga sacar a Irán del territorio sirio para no seguir siendo víctima de estos ataques. Yo creo que si esa es la estrategia no va a funcionar, porque hoy en día ya la cohesión entre Siria e Irán es muy fuerte y ambos países saben con quién están hablando, ¿sí? Con quiénes están tratando. Están tratando con Israel, que es un estado psicopático y que, reconozcámoslo, más allá de que le gusta mostrar músculo, se encuentra en este momento en su peor momento. No está tan fuerte como lo estaba, por ejemplo, en el 2006, como recién contaba Andrés. El apoyo internacional no es tan masivo como antes. El apoyo de Estados Unidos, aunque sigue siendo incondicional, Estados Unidos no está en la misma condición de poder que estaba hace 10 años atrás. Entonces, yo creo que aunque Israel siga haciendo esto, no creo que tenga grandes resultados a partir de este tipo de operaciones. De acuerdo. Sí, Ahora, cierto. si cambiamos un poco la perspectiva y digamos que se ve amenazado Irán, y es otra pregunta que les decía, la importancia estratégica para Rusia que tiene depositada en Irán es enorme. Entonces, un ataque, digamos que tontamente, pongámoslo de esa forma, Irán responde a las provocaciones de Israel sobre estas bases que tiene o sobre estas posiciones que tienen en Siria, y entonces pudiera justificar un ataque más grande, pero no tan sobre Siria mismo o sobre Irán, entonces sí provocaría que Rusia entraría, porque ya la escalación, el escalamiento sería demasiado grande como para evitar que Rusia no entrara, por la importancia estratégica que Irán tiene para ellos. Sí, o sea, es su máximo aliado en términos militares, es un país que es también rico en, como ya mencionamos, en energéticos, es un país que tiene 80 millones de personas y que justo como tampoco quiso Rusia que Siria cayera en manos de, digamos, de las fuerzas occidentales, tampoco y muchísimo menos van a querer que caiga Irán. Entonces va a depender mucho de cómo se manejen tanto Siria como Irán en estas circunstancias y de cara a lo que viene, porque realmente lo que dices es cierto, Mau. Es un mes completo a partir del 14 o 15 de junio hasta 15 de julio en el que Rusia no podrá realmente enfocarse completamente a resolver estos problemas geopolíticos, porque la distracción del mundial va a ser enorme. Ahora, una pregunta para ustedes, chicos.
¿Creen ustedes que puedan ver un cambio de régimen en Siria o en Irán antes de que John McCain estire la pata, cuelgue los guayos, se muera? A ver, antes que eso, platícanos cómo es que llega, que ahora de pronto, no me enteré muy bien, cómo es que esta grata noticia de que McCain realmente está ya a punto de estirar la pata llegó a nosotros. Creo que fue un trending topic en Twitter, ¿verdad, chicos? La noticia de que McCain estaba muy cerca de las puertas del infierno, diría yo. No sé si alguien tenga más detalles, pero creo que muchísimos de nosotros hemos estado esperando esto por mucho tiempo. Él creo que ya estaba viejo en la década de los 80. Entonces imagínense No, pero ustedes. perdón, te voy a corregir. McCain no va a ir al infierno. Él lleva el infierno consigo mismo, ¿sí? Lo ha llevado por todo el planeta durante décadas, ¿sí? Y realmente lo que hemos visto durante estos días en respuesta, digamos, a este rumor que ha corrido muy fuerte es la alegría de muchos, en las cuales debo decirlo, quizá lamentándolo un poco, yo estoy parte de ese grupo que se alegraría de la desaparición de este perfecto psicópata. Entonces ojalá que no alcance a ver el cambio de régimen ni en Siria ni en Irán. Espero que, o sea, que se llegue a morir sin ver nada, sin ver todo su esfuerzo, porque tenemos una imagen justamente en pantalla. McCain ha sido esencial para bueno, la exportación o importación de mercenarios que han asesinado muchísima gente de la forma más cruel, no solamente en Siria, pero también en Libia. Y eso es un demente, un lunático. Creo que Putin lo describió de la forma más adecuada cuando dijo que McCain era una persona que había pasado un largo tiempo como prisionero de guerra en Vietnam y que cualquier tipo de persona en estas condiciones habría perdido algo de su cordura, y creo que McCain es el perfecto ejemplo de una persona que sin cordura llega a tener una gran influencia en Estados Unidos, y yo por mi parte le doy la bienvenida sin sentirme muy mal al respecto. Claro, pero entonces se preguntarán, ¿por qué le deseamos esto a una persona, no? Que no también merece un poco de, pues bueno, depende de la persona. Depende de la persona. O sea, digamos que McCain estuvo en Ucrania, ahí en Maidán, fomentando un cambio de régimen. Nada más imagínense que digamos, un ministro de cualquier tipo de Rusia llega a Estados Unidos en medio de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba ese movimiento de Estados Unidos? Movimiento de derechos civiles, Civil Rights Movement. Exactamente, o que hubiera llegado a Occupy Wall Street y que hubiera dicho, sí, hay que derrocar a Wall Street, somos el 99%. Ahora, y también se reunió en múltiples ocasiones con conocidos terroristas que estaban fomentando el cambio de régimen en Siria. Se celebró con singular alegría el que Gaddafi haya sido derrocado y asesinado en Libia. Entonces, McCain en cada ocasión está abocando por un cambio de régimen violento en Irán. Entonces, cumple con la definición no solamente de un psicópata, sino que también de un perro de guerra por completo. Este señor está feliz, vive de la guerra, digamos que florece con un ambiente bélico que obviamente beneficia a sus propios intereses. Entonces, menos personas como este en el planeta es lo que necesitamos. La cuestión está en que tenemos un poco la idea cultural y social de que hay que tenerle compasión o lástima a una persona que se muere y a sus familiares porque siempre es una tragedia para todos. Y de la tercera Pero edad. sí, pero hay que recordar también que en la muerte no hay mérito, ¿eh? O sea, todos nos vamos a morir por igual, todos. Y por el simple hecho de que un psicópata se muere, no lo hace menos psicópata. O sea, su legado de maldad y de destrucción sigue allí. Está Entonces, intacto. a mí la verdad tampoco, o sea, McCain no merece ninguna de mis lágrimas. Si se muere un día de estos, lo siento mucho, que bueno, vamos a otra cosa y se acabó. O sea, lo mismo Sí. cuando se murió Margaret Thatcher, tampoco lo sentí mucho. Y otros malvados que se han muerto. O sea, que solo porque se murieron, se supone que ahora voy a decir, ay, sí, qué lástima. No, ¿por qué? O sea, ellos no hicieron nada No, bueno por este mundo. Adiós.
Guardemos nuestra compasión por aquellos que realmente la merecen, ¿sí? Los Por que han tantas sido- víctimas inocentes de estos criminales asesinos. Exactamente, exactamente. Pero bueno, me alegro que estemos de acuerdo, chicos. Algo que te quería preguntar, Mauricio, rápidamente cambiando un poco de tema. ¿Cómo va la situación en Argentina con este rescate del FMI que se están planteando tu presidente favorito y su equipo de ministros? Bueno, a ver, vamos a poner un poco las cosas en perspectiva. Voy a aprovechar este momento, ¿sí? En vez de dedicarme a hacer un análisis, voy a hacer catarsis, chicos. Voy a aprovechar a Adelante. descargarme, De esas porque que la nos situación gustan. que se está viviendo en mi país es bastante crítica y es absolutamente 100% responsable del gobierno, ¿sí? El gobierno de Macri lleva 2 años y medio de gobierno. Previo a ganar la presidencia, Mauricio Macri hizo promesas imposibles de cumplir, ¿sí? Típicas promesas de campaña, y puso la vara muy alta, ¿no es cierto? Él prometió acabar con la pobreza, bajar la inflación, solucionar el déficit fiscal, que en aquel momento era aproximadamente unos 5 puntos, ¿sí? 5% del PBI argentino. También hizo promesas de carácter más abstracto, como unir a todos los argentinos. Y puntualmente dijo que no le quitaría a ningún argentino los derechos y los beneficios ya adquiridos en el gobierno anterior. Bueno, todas estas promesas no cumplió absolutamente ninguna, ¿sí? Y haciendo una breve crónica de lo que ha sido sus actos de gobierno, especialmente en términos en materia económica, que los resumo brevemente, espero no aburrirlos, pero a días de asumir la presidencia, le quitó las retenciones a las exportaciones agrarias y a las mineras, que son de las dos de las más importantes fuentes de ingreso del Estado argentino, o sea que de alguna manera desfinanció al Estado argentino. Tomó deuda externa, cuando Argentina venía saldando su deuda externa durante los 12 años anteriores, y fíjense que la deuda externa argentina era de 250.000 millones de dólares hace 2 años y medio y ahora es de 342.000 millones de dólares. ¿Sí? Ha tomado casi 100.000 millones de deuda en 2 años y medio. Es récord. Ningún país en el planeta ha adquirido deuda tan rápido. Y por otro lado, la deuda externa no solamente se mide en miles de millones de dólares, sino en proporción al PBI de un país. La deuda externa argentina en el año 2015 era del 44% del PBI argentino y hoy por hoy es casi del 60% del PBI. Entre otras cosas, instituyó lo que se llama, es un paraíso para la especulación financiera, emitiendo bonos, ¿sí?, inéditos en el mundo con unas ganancias brutales, lo cual ha provocado que los dólares extranjeros vinieran a Argentina, pero no para quedarse, no como dólares que se invierten, digamos, en inversión productiva, sino que son lo que llaman dólares golondrina. Vienen, invierten, se llevan las ganancias y se van. Eso ha generado una bicicleta financiera en el país y es una de los pilares del momento crítico que está viviendo la economía argentina, porque los inversores extranjeros, los especuladores financieros extranjeros, están empezando a llevarse los dólares, ¿sí? Hay escasez de dólares, eso ha provocado una corrida bancaria, la divisa se ha devaluado, y el Banco Central ha tenido que salir a poner de sus reservas, ¿sí?, para evitar que la divisa se degrade rápidamente. Entre otras cosas más, rápidamente les digo, dejó flotar la divisa argentina libremente, lo cual para una economía débil como la Argentina es grave. Fíjense, tengan en cuenta que economías como la China, que es una economía muy fuerte, tiene cierta regulación sobre la cotización de su divisa, porque es importante para los países que son exportadores tener control sobre el valor de la divisa. Bueno, este gobierno ha liberado, siguiendo los manuales neoliberales, a rajatabla la divisa argentina, y lo único que ha provocado es que la inflación sea enorme y que la divisa se deteriore rápidamente. Para resumir, la inflación iba a acabar con la inflación fácilmente, dijo Macri. En el año 2016 fue del 45%, cuando veníamos teniendo un promedio, la Argentina tenía una inflación alta, ¿sí?, entre el 20 y 25%.
En el primer año de gobierno de Macri fue del 45%, en el segundo fue del 25%, y este año se estima que posiblemente llegue al 30% la inflación, ¿sí? Y otra terrible acción de gobierno fue abrir las importaciones, ¿sí?, libremente, sin prácticamente ninguna regulación, y destruir la industria y a la pequeña empresa argentina, que se le ha hecho imposible competir contra los productos extranjeros. Esto ha provocado el cierre de miles de fábricas, pequeñas industrias, pequeños pymes. Esto ha dejado muchísima gente sin trabajo y ha precarizado el trabajo argentino, lo cual ha devaluado la capacidad adquisitiva del pueblo argentino, ha reducido el consumo y ha hecho que la economía entre en una fuerte recesión. Esto implica que el Estado recaude menos dinero, ¿sí? Y el déficit fiscal, que fue una de las promesas de Macri, ¿sí?, que en el momento en que asumió el gobierno el déficit fiscal era del 5%, hoy ya supera el 10%, ¿sí? Lo duplicó, pese a haber tomado una cantidad enorme de deuda, o sea, haber traído dólares para teóricamente paliar el déficit fiscal, no ha hecho más que duplicarlo, ¿sí? Todo esto, ¿sí?, en definitiva, es un poco lo que ha determinado que en este momento Argentina esté frente a una crisis muy importante, muy parecida a la que sufrimos en el año 2001, en donde la divisa está a punto de explotar, ¿sí?, de perder su valor. Eso implica que el salario de los argentinos se va a devaluar drásticamente de un día para el otro, como ocurrió en el año 2001, ¿sí? Y en este contexto, ¿sí?, cuando Argentina está a un paso de la catástrofe, el gobierno de Mauricio Macri no tuvo mejor idea que ir a buscar ayuda del Fondo Monetario Internacional, cuando todos sabemos que estos son una pandilla de delincuentes que lo único que hacen en realidad es saquear países, ¿sí? De entrada, para que el Fondo Monetario, en el estado en que está la economía argentina, le preste dinero, las exigencias van a ser brutales en cuanto a ajustes. Van a pedir ajustes salariales, van a pedir reducción del tamaño del Estado, lo cual implica un montón de empleados públicos que van a quedar sin trabajo, va a pedir el control y la negociación a la baja de pensiones y jubilaciones, seguramente va a exigir que bienes del Estado argentino sean vendidos a inversores extranjeros. Esto es lo que se viene en la Argentina, este es el panorama general. No tengo ninguna visión optimista al respecto, ya estoy psicológicamente preparado para afrontar una gran crisis económica y creo que de esta no nos va a salvar nadie, y el daño que le hace este tipo de crisis a la sociedad argentina no es solamente en el ámbito económico, es un daño social muy grave porque estas crisis son un trauma muy grande para la sociedad, se genera una enorme desconfianza, un enfado muy grande de la gente y no hay nada peor que un ciudadano sintiéndose víctima de una injusticia, porque esos son los momentos en que la conciencia ciudadana se apaga, la gente se comporta de forma violenta, egoísta, individualista, y la sociedad se quiebra, ¿sí? Ese es el resumen de lo que está ocurriendo en Argentina y de lo que posiblemente va a ocurrir en el corto plazo. Pues qué catarsis más educada y mejor informada, Mauricio. Maravillosamente. Bueno, sí, es triste, la verdad. Creo que en resumidas cuentas lo que está ocurriendo en Argentina fue exactamente lo que vimos en Grecia en el año 2014, entonces. Muchos economistas argentinos están equiparando la situación argentina con la de Grecia. Wow, vaya. Bueno, parece que viene un torbellino económico para Argentina y es una desgracia porque pareciera que todo lo que prometió Macri se ha invertido 180 grados. Me pregunto qué va a pasar en las siguientes elecciones, Mau. Es difícil. Yo creo que el pueblo argentino está sumamente traumatizado, ¿sí? Hay cuestiones que son muy específicas de nuestro país, que tienen que ver con los partidos políticos, las ideologías y con la historia argentina, que no vale la pena que yo las comente acá, pero el gobierno anterior se fue con un estigma muy grande de corrupto, y hay mucha gente que está dispuesta a darle continuidad a este gobierno con tal de que no vuelvan los anteriores, ¿sí?
Así que la situación en ese sentido, ¿sí?, considerando que el año que viene hay elecciones, tampoco se presenta optimista, porque hay mucha gente que todavía aún así, perdiendo su empleo y estando en crisis, no pudiendo llegar a final de mes con el salario, seguramente va a seguir votando este gobierno y va a seguir creyendo en las mentiras que les dicen. Y una cosa más, hay que agregar que este gobierno en particular, que hizo campaña e hizo bandera con la corrupción del gobierno anterior, todos los funcionarios de alto rango están involucrados en casos de corrupción y escándalos de corrupción, locales e internacionales, incluido el presidente de la Nación, a quien le aparecieron cuentas en paraísos fiscales con movimientos millonarios de dólares, lo cual es inaceptable. En otros países, cuando estalló el escándalo de los Panama Papers, los funcionarios involucrados renunciaron inmediatamente, pidieron disculpas. El presidente literalmente le importó absolutamente nada, lo justificó como si fuera lo más natural del mundo que un empresario evadiera impuestos y tuviera capitales en el extranjero sin declarar, y esto se ha naturalizado en la Argentina. El argentino promedio acepta que, bueno, un empresario, un gran empresario que tiene miles de millones, no tiene necesidad de ser completamente legal. Esta situación se ha normalizado acá y la corrupción se ha instituido y se ha multiplicado desde que el gobierno de Macri llegó al gobierno. Pues qué bonito panorama, Hermoso. Qué bonito panorama. Bueno, muchachos, entonces, si les parece, pasamos contigo, Luis, un poco de cambios planetarios. Cuéntanos cómo está el clima mundial. Bueno, pues aquí me aparezco, ¿no? Por fe. ¿Te pareces a Mauricio Macri? Ah, no, ya cambiaste. Pues miren, para empezar, les quiero decir que estuvo muy interesante este resumen de cambios planetarios, porque cada vez tenemos más y más y más material. Algunos abogarían de que, pues bueno, cada vez más gente tiene sus smartphones y cámaras portátiles para grabar más este tipo de eventos, pero no, señores, estadísticamente el clima extremo en el mundo está aumentando y ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos ahí con unos 40 minutos, entonces dijimos, no puede ser posible, este va a ser un documental, ¿no? Entonces, en teoría debería ser un resumen, ¿verdad? De un mes. Entonces, de un mes exactamente, ¿no? Entonces tuvimos que quitar, se los advertimos, ustedes lo van a ver ahí, ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Tuvimos que sacar socavones, por ejemplo, que pues no eran tan grandes o muy significativos, que son bastantes. Tuvimos que sacar algunos tornados, que bueno, es época de tornados en el pasaje de tornados en Estados Unidos, así que pues bueno, tampoco es nada fuera de lo común. Tuvimos que sacar algunas granizadas que también pues están volviendo cada vez más comunes, y pues dejamos solamente pues esas que tienen piedras que descalabran gente, ¿no? Otra de las cosas importantes que vimos este mes es que al menos para el norte, el noreste y el centro de los Estados Unidos hubo muchísimo clima extremo, pero de todo, no nada más inundaciones, que fue una de las principales. Tuvimos también nieve fuera de temporada, y esto fue ya casi hasta finales de abril, y nada más para que tomen nota, ¿no? También hubo vientos extremadamente fuertes ahí en el noreste, no sé si te llegó a tocar a ti, Alex. Sí, todos los inviernos, aunque aquí no es poco común, es una zona de bastante viento, pero sí fue particularmente fuerte este invierno, e incluso todavía, hasta el día de hoy, no sé si pueden notar, pero mi panorama es bastante gris. Estamos a mayo 12, las temperaturas son muy frías para lo que esperamos, pero como decía Luis justo hace un momento, no son que, digamos, no es una cuestión constante, sino que hace un par de días estaba muy, muy caliente, se sentía casi como si estuviésemos en verano, y hoy de nuevo regresamos un poco al final del invierno. Qué loco, ¿no? O sea, y ese es el punto, porque también a Europa, el norte de Asia, en particular a China, también hubo nevadas fuera de temporada, incluso pues en algunos casos sin precedentes, así que pues bueno, hay que tomar nota. Pero bueno, también empieza la primavera y digamos ese hielo se tiene que convertir en agua
y está provocando también inundaciones. Toda esta agua condensada está cayendo por todos lados. Tuvimos tormentas importantes en el Medio Oriente, en Kenia, en Sudáfrica, también hubo en Centroamérica y en Sudamérica, aunque hay algunos países de Sudamérica que ahora están sufriendo sequías también. Eso también es interesante y hay que notarlo. Digo, no todo es frío, pero estamos viendo temperaturas extremas, principalmente frías en el norte y ahora sequías en el hemisferio sur, ¿no? Inundaciones récord en el parque Yosemite, aquí en Estados Unidos, completamente inundado. Arabia Saudita, de nuevo con nieve en abril. No esperaba, digamos, de nuevo, como dices tú, existe una tendencia de que los países del norte tengan, o sea, nunca se sabe cuándo en realidad va a terminar el invierno y empezar la primavera, y si se extiende la gente no se alarma tanto, lo sienten, pero no se alarman. Pero Arabia Saudita queda en el Medio Oriente, queda muy, muy al sur, y ellos en abril tenían nieve, entonces imagínense ustedes. Eso fue la noticia este mes, ustedes lo van a ver ahí, o sea, tenemos muchísimos eventos de frío y nieve fuera de temporada, récord también en Francia y en España, hubo varios casos, también hubo un tornado interesante también ahí en Francia, que pues bueno, destruyó ahí algunos edificios en un pueblo, y bueno, yo algo que también que les quería comentar, que pues bueno, mientras muchos socavones aparecieron, y siguen apareciendo en el mundo, posiblemente de manera incremental. Pues ahora pasamos a estas grandes hoyos en la tierra que llegan a medir cientos de metros, incluso 2 kilómetros, como lo vimos en Kenia el mes pasado. Este mes también tuvimos varias. Véanlo ahí en el video. Lo interesante es que, bueno, uno de los investigadores se lo atribuyen estas enormes hoyos, se lo atribuyen a la licuefacción de las capas de la tierra debajo de la superficie debido a las lluvias y a las inundaciones que hay, ¿no? Porque, bueno, sí ha coincidido en algunos lugares que aparecen estas enormes grietas y, bueno, tuvieron o sufrieron lluvias muy intensas en días anteriores, pero de nuevo se los vamos a recalcar, ¿no? Este tipo de desprendimientos o de aperturas en la corteza también se debe a la disminución de la velocidad de la rotación de la Tierra, ya se los hemos dicho muchas veces, por la acumulación de polvo cometario y volcánico también, pero recuerden de nuevo que también estamos en una especie de máximo de rayos cósmicos que también excita la actividad geológica, ¿no? Así que todo esto se tiene que conectar y pues es muy posible que veamos más socavones y más de estas grietas por todos lados, ¿no? Oye, Luis, ¿sabes qué evento del mes pasado me causó bastante impresión? O no bastante impresión, pero me dejó, bueno, sí, me causó impresión, bueno, pero al final, un evento que ocurrió en Michigan, creo que sí era el lugar, en Michigan. Lo llamaron el meteotsunami. El lago Michigan, bueno, hubo un tsunami registrado desde el lago Michigan, que se lo están atribuyendo, me imagino, que a un impacto de un meteoro, porque no hubieron movimientos telúricos de importancia que hubiesen llevado a las aguas a adentrarse sobre la Tierra de tal manera. Y de nuevo lo van a ver en el video. Ese me pareció bastante importante, porque usualmente uno ve terremotos que causan tsunamis o tsunamis causados por otro tipo de eventos, uno ve bolas de fuego, pero nunca, digamos, hemos visto que un impacto meteórico llegue a causar un evento como un tsunami. O sea, son dos riesgos que se están combinando al mismo tiempo. Eso me pareció bastante importante. Cierto, Alex. Y pues bueno, en general solamente les damos aquí un resumen bastante escueto. Pasaron muchísimas cosas, también los granizos gigantes siguen por todos lados, lluvias intensas también se están convirtiendo en la norma. Pues bueno, es normal porque también por la acumulación de hielo de repente llegan temperaturas un poco más cálidas, empieza a derretir, se condensa y pues tiene que caer de nuevo, ¿no? En algún otro lado, pero también queríamos recalcar
de que este tipo de patrones climáticos extremos también están impactando en las cosechas y en el ganado. En este mes también tuvimos varias, porque muchos granjeros no esperaban este tipo de temperaturas tan bajas en estas fechas. De hecho, ya están preparando preparando ya sus cosechas o su ganado. Pero bueno, pues debido a estas temperaturas, pues se decimaron bastante, ¿no? Eso les digo principalmente en el hemisferio norte. Y pues bueno, también todo este tipo de clima extremo nos está apuntando de que pues muy posiblemente nuestra infraestructura actual, nuestra infraestructura moderna no esté preparada para aguantar este tipo de clima o cambios planetarios, ¿no? No, no creo. La verdad que no creo. Lo dudo mucho. Pero bueno, pues no sé, al menos en Estados Unidos ahora con este fríos inesperados hubo también muertos, en China también los hubo, así que pues bueno, hay que estar pendientes y pues bueno, sin caer en catastrofismo, pues tratar de prepararnos o mejor podamos, ¿no? Sí, es cierto. Pero bueno, pues ahí les dejamos el video, está en el canal, ojalá puedan visitarlo y pues bueno, por ahora terminamos con cambios planetarios. ¿Les parece que vayamos con Lidia a ver si nos cuenta algo lindo, agradable, después de toda esta Por favor, Lidia. retalía? Pues os voy a contar una historia horrible, espantosa, con asesinatos, con envenenamientos, con No, Lidia, hogueras. déjame adivinar, se llama el caso Skripal. Pero es muy interesante porque podemos ir a la Edad Media y ver que las cosas no han cambiado mucho. En fin, yo os propongo una serie que se puede ver en YouTube que se llama Los Reyes Malditos. No sé si la conocéis, si habéis oído hablar de ella. No, señora. Es la primera serie de este tipo como The Games of Thrones. En realidad, el que escribió The Games of Thrones, ¿lo conocéis esto? Dice que la primera historia fue esta, de Los Reyes Malditos, escrita por Maurice Druon, de la Academia Francesa, pero la serie es estupenda. Francamente, es muy interesante. Hay dos versiones de la serie. Yo os propongo la serie que fue hecha en 1972 y parece mentira que, aunque esté hecha en los años 70, se puede ver hoy de una manera extraordinaria porque es muy, muy cerca de la novela. ¿De qué trata? Los Reyes Malditos trata de la monarquía francesa a partir de los años 1314 y de una maledicción. Y la maledicción viene del gran maestro de los templarios, que el rey Felipe el Hermoso, en 1314, lo hizo quemar en la hoguera y parece ser que Jacques de Molay los maldijo a él, lo maldijo también a Guillaume de Nogaret, que fue el que hizo el proceso, un proceso que duró 7 años, donde hubieron torturas y bueno, hicieron decir a los templarios cosas terribles que hacían, y también al Papa Clemente V también lo maldijo y maldijo a 13 generaciones de estos reyes, de esta dinastía. Y es la historia de esta dinastía y de todo, cómo funcionaba un poco la monarquía y hasta llegar a la Guerra de los 100 años. Es muy interesante porque aprendemos mucho sobre la Edad Media, cómo pensaba la gente, cómo vivía la gente y cómo a la vez es una historia de asesinatos y de conspiraciones y de cómo la gente luchaba para el poder o cómo habían traiciones, envenenamientos. Bueno, no hemos cambiado mucho como humanidad, pero es muy interesante verla esto en esta serie que son 6 capítulos. Si podéis leer el libro mejor, porque ahí en el libro pues podéis oler y podéis sentir, pero también en la serie, os lo digo, del 72 es la mejor. Hicieron otra después en 2005 que es una porquería. Hay muchos buenos actores como Jean Moreau,
¿Qué? Gerard Depardieu trabaja en esa. Gerard Depardieu. Fijaros bien, Gerard Depardieu hace el papel del Jacques de Molay, que ha estado 7 años en una prisión torturado sin comer, y Gerard Depardieu es así de fuerte. Y, yo he procurado ver el primer capítulo y no he podido, porque es una serie de este tipo americano, donde ves muchas imágenes que van una detrás de otra, con música, con el tipo El Secreto. No sé si habéis visto los documentales del Secreto, o a veces documentales que hablan, hacen preguntas a gente sobre los extraterrestres. Muy americano, muy malo. La serie de 72 realmente es muy teatral, pero con unos actores increíbles. La mayoría son de la Academia Francesa y realmente muy cerca de la novela. Y la novela es una obra de arte. Es decir, que es una de las mejores novelas, y dicen que el programa, esos episodios, es uno de los mejores programas así históricos que se ha hecho en la televisión francesa. Es lo que os propongo esta semana. Y os va, si la miráis con subtítulos, o si leéis el libro que está traducido en español, os va a gustar mucho, os lo vais a pasar muy bien. Buenísimo, gracias, Lidia. Bien, suena muy bien. Pero bueno, no sé si se nos quedó algo en el tintero, chicos. ¿Alguna predicción? A ver si Trump se nos adelanta otra vez. Para mí que se sale del acuerdo de Irán, chicos. Ah, no, eso ya ocurrió eso. Sí, pero bueno, si no es más, les agradecemos a todos por haberse enganchado con nosotros esta semana. Y bueno, nos vemos la semana que viene a ver qué nos trae la semana para discutir. Bueno, robándole la frase a Luis, que creo que ahí está todavía. No se olviden de prestar atención a las señales. Chao, chao. Adiós. Chao a todos. Adiós, gracias.